Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga en esta hora. Es domingo 22 de marzo. Es el primer domingo que se haya suspendido un culto. Esta noche, presta atención y vamos a orar primero. Señor, nos encomendamos en esta hora delante de ti. Invocamos tu presencia, Señor, en este lugar, en cada hogar que esté reunido para escuchar este mensaje. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos has dejado, no solo para que esté con nosotros, sino que esté en nosotros. El Señor Jesús dijo que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y hoy estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocando tu presencia en cada corazón. Es ciertamente algo totalmente extraordinario lo que ha pasado en estos días y está pasando, pero no tenemos temor porque sabemos que tú tienes el control. Señor, habla a través de tu palabra, eh, como vamos a considerar en la escritura, que sea una palabra de aliento, una palabra de ánimo para cada corazón, para que cada aquel que escucha este mensaje de la escritura tengamos aliento y confianza en ti. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, hermanos, bueno, pues estamos siendo espectadores de muchas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo en el mundo, y un tiempo muy extraño, ¿verdad?, que hemos estado viviendo. Pero quiero que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, por favor, porque sí quiero que observe usted unas palabras que voy a considerar, pero vamos primero al verso 18. El verso 18 de Primera de Tesalonicenses 4. Recordemos que esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y dice ahí en el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo termina este pensamiento, ¿verdad?, que nosotros tenemos dividido aquí en el capítulo, terminando el capítulo 4, diciendo esta expresión: aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y si algo tiene la palabra de Dios es eso. La palabra de Dios nos proporciona aliento. Es para alentarnos, para animarnos, para que nosotros tengamos ánimo, tengamos esperanza, para que nosotros tengamos confianza. Quiero que analice en qué contexto Pablo lo está diciendo, porque al estar pasando esto nosotros, cosa que estamos bien conscientes, ¿verdad?, de que son señales del tiempo que nos ha tocado vivir. Todos nosotros hemos estado observando y todos decimos, es que es el tiempo, son los tiempos finales, se está acercando la venida del Señor Jesús. Esto es lo que yo quiero que piense usted, porque para muchos hoy es un tiempo de desesperanza, de incertidumbre, de temor, un tiempo de muerte para muchos, tiempo de enfermedad. Pero si usted observa en el verso 13, este es el pasaje que conocemos perfectamente, en la cual se nos habla acerca de la resurrección de los muertos. Dice el apóstol Pablo en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alientaos, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, las palabras acerca de la venida del Señor Jesús, acerca de nuestra esperanza, acerca del conocimiento de la resurrección de los muertos, porque los otros que no tienen a Cristo no tienen esperanza. Y entendiendo que lo que estamos viendo señalan el tiempo de la venida del Señor Jesús, entonces esto es para estar con aliento, con ánimo acerca de este grande cumplimiento. Es importante que lo veamos como la Biblia, como el apóstol Pablo se lo plantea a la iglesia de Tesalónica, porque él no les está hablando acerca de los acontecimientos finales en un sentido para que tengan miedo, para que tengan temor. Pablo no está asustándolos, no les está diciendo acerca de las cosas que vendrán. Y ese es el asunto hoy en las iglesias. Hemos estudiado y sí, ciertamente, las escrituras nos dan ciertos detalles, cierta luz. El Espíritu Santo nos ha dado cierto entendimiento acerca de lo que viene para este mundo. Pero lo que viene es para el mundo, no para la iglesia. Esto no viene para aquellos que estamos firmes en el Señor Jesucristo. Dice la palabra que nosotros vamos a ser salvos de la ira. En realidad esto no es una expresión de la ira de Dios. Son juicios que han venido por causa de la misma maldad del hombre. Son leyes espirituales que están establecidas. Y realmente este mundo va a ser sujeto, va a ser objeto del derramamiento de la ira de Dios, pero eso viene tiempo después. Y cuando eso venga, cuando eso suceda en esta tierra, la iglesia ya no va a estar en la tierra. La ira de Dios se derramará. Y como hemos enseñado en estos últimos meses, la misma iglesia será portadora de los juicios de Dios, pero ya en un estado de resurrección, en un estado glorificado. Entonces, hermanos, esto que la Biblia nos habla acerca de estos acontecimientos finales no deben de ser para que nosotros tengamos miedo. Y se los comento porque en la mañana, bueno, en nuestro culto dominical, en la cual estábamos toda la familia reunidos, bueno, pues empezamos a comentar estos puntos, tratando de ubicar este evento de la plaga, de la peste, de la enfermedad, en el contexto, ¿verdad?, de las señales que la Biblia describe. Y hemos considerado Lucas, hemos considerado el Evangelio de Mateo, los evangelios registran, ¿verdad?, las palabras del Señor Jesucristo. Estos capítulos nos dan el mensaje acerca de sucesos que son señales, como los terremotos que hemos estado viendo, y si usted ve la historia se va a dar cuenta de que no son propios de este último tiempo. Ahora, en este último tiempo lo que se ha visto son terremotos con más frecuencia, pero terremotos ha habido a lo largo de la historia que está registrada. También las guerras, pues las guerras ha sido parte de la historia del ser humano. Desde que el hombre está en la tierra, ha habido conflictos, y esto es fruto del pecado, pero las guerras que hubo en el siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, han sido, por decirlo así, las madres de todas las guerras. Nunca había habido guerras como las
las hubo en el siglo XX y por eso incluso se habla, ¿verdad?, de la amenaza de una tercera guerra mundial, lo cual también sería muy grande, muy devastadora, muy terrible. Y las otras señales que habla, pues están las pestes, estas pestes que son las enfermedades y de las cuales, bueno, hoy estamos viviendo, ¿verdad?, una contingencia por la amenaza que representa para la salud. Y hermanos, esto el Señor lo sabe. El Señor sabe que su iglesia está en la tierra. Y Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, si la iglesia no ha sido quitada, es porque todavía tenemos una labor. Todo esto tiene muchos propósitos, cumple muchos propósitos que yo creo que ya muchos de ustedes están viendo en sus hogares. Al estar más en comunión, al estar en familia, tal vez se han tomado el tiempo para conversar de temas que tenían pendientes. Además, los hijos se acercan más a los padres, preguntan más acerca de estas situaciones. Yo creo que tanto viene como una señal de juicio para el impío, como también viene como una disciplina para la iglesia. Entonces, vamos a verlo de esta manera. No tengamos temor. El Señor dice que debemos de tener a Él temor, que Él sea vuestro miedo, escribió el profeta Isaías. Entonces aquí es donde cuando vemos estas señales, debemos ir a la palabra y decir, hermano, todo esto quiere decir que el Señor Jesús está cerca, su venida está a las puertas, que eso es lo que anhelamos y que si nos hemos descuidado es tiempo de que nos pongamos a cuentas con el Señor. Esto es algo de lo que hemos estado compartiendo y meditábamos de lo que hemos estudiado en la escuela dominical en estas ya 6 clases o 6 semanas que hemos estado estudiando. Y vemos ahí primero en el libro de los Hechos cómo inicia, lo consideramos en el mensaje que grabamos en video, como parte de la lección 6, ¿verdad? Pero considerando y poniendo todo esto en contexto a lo que estamos viendo hoy, el inicio de la iglesia, ahí en el libro de los Hechos, nos marca algunas pautas en cuanto a la forma que es muy probable que termine la iglesia en esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesús viene por una iglesia limpia y sin mancha. Él viene por la novia que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Una vestidura sin mancha. Y si consideramos el estado actual de la iglesia, creo que aún la iglesia no está con ese vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero el Señor es el que está preparando a su iglesia. Él es el que la está preparando para que se le conceda que se vista de lino fino y resplandeciente. Entonces, ¿cómo empieza la iglesia? Todavía el día de ayer puse esa imagen o ese post, le llamamos, ¿verdad?, en las redes sociales, para que tengamos confianza en que lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, Dios no lo desaprueba, Dios lo aprueba. Porque cuando Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia, Él no estaba pensando en templos. Realmente Jesús ministró en Jerusalén y el centro de la adoración del judío era el templo que estaba en Jerusalén.
Pero ese templo, los que servían en el templo, eran los sacerdotes, los ministros del antiguo pacto. Pero Jesús vino a establecer un nuevo pacto. Y cuando Él empieza a predicar el reino de los cielos, empieza a hacer sanidades, prodigios, y los discípulos que Él formó, lo siguieron y lo siguieron multitudes. Después, cuando Él muere y asciende al cielo dejando a sus discípulos encomendados, ellos empiezan, recapitulando, cómo es que después de que viene el derramamiento del Espíritu Santo, se abre la puerta para que Pedro les predique con poder. Y cómo vienen 3,000 hombres y se convierten. Y después, ahí en la puerta del templo, con ese milagro, ¿verdad?, del paralítico. Luego Pedro nuevamente, con ese poder y autoridad del Espíritu Santo, predica y 5,000 personas se congregan. Entonces, en la mañana reflexionábamos sobre todo esto. La iglesia en Jerusalén, de un momento a otro, pasa de 120, que eran los que perseveraban unánimes ahí en el aposento, pasan a una iglesia conformada por miles de personas, porque se contaban solamente los varones, es decir, podríamos pensar que eran 15 a 20,000 personas tal vez las que conformaron la iglesia del libro de los Hechos. Y los 12 apóstoles que estaban ministrando ahí en Jerusalén, cuando empieza la iglesia, primero vemos la parte gloriosa, pero luego vemos también las dificultades que se empezaron a experimentar. Ahí vemos cómo empezaron las situaciones, las fricciones entre las mismas personas, porque no se trata solamente, ¿verdad?, de estar congregándonos para estar recibiendo. Dios quiere que hagamos algo más. Y ese ha sido el propósito de las enseñanzas, que estemos conscientes que tenemos un deber para con el Señor Jesucristo en la gran comisión. Entonces, ¿qué hizo? Como ellos no estaban ellos moverse, viene y Esteban predicándole a los judíos. Bueno, ellos se encolerizan y lo martirizan. Muere él predicando al Señor Jesucristo, y todos esos o muchos de los que conformaron la iglesia de Jerusalén empiezan a ser perseguidos inmediatamente. Es decir, de un momento, ¿verdad?, de manifestación de poder, de gloria, vemos cómo se hacían señales, sanidades, prodigios. Es decir, estaba el derramamiento del Espíritu Santo en aquel tiempo sobre toda la iglesia, pero eso no la eximió a la iglesia de la persecución. Se levantó la persecución y dice la Escritura que todos estos que iban por Judea, por Samaria, predicaban y compartían. Es decir, la circunstancia difícil que se levantó contra el pueblo de Dios redituó en que el pueblo de Dios hiciera lo que tenía que hacer, que era proclamar en los lugares. Jesús mismo les había dicho, van a hacerse testigos en Jerusalén. Ahí se cumplió. Luego en Judea, cuando ellos empiezan a salir, los que estaban a los alrededores empiezan a predicar. Y luego en Samaria, y en la lección de esta escuela dominical considerábamos el ministerio de Felipe, que llega a Samaria, que ya era cruzando la frontera. Ya estábamos hablando de gentiles, porque los samaritanos no eran judíos. Y luego hasta lo último de la tierra, yo estoy seguro que todos aquellos que habían estado en la fiesta de Pentecostés ahí en Jerusalén, al retomar el retorno, ¿verdad?, para sus hogares, llevaron esa fe que recibieron por la predicación del Evangelio y el bautismo del Espíritu Santo, y se formaron las iglesias. Prueba de ello es que Pablo no conocía la iglesia que estaba en Roma. De hecho, eso es lo que se tiene considerado, que esta iglesia fue formada por muchos de estos que en algún momento dado estuvieron en Jerusalén. Y al considerar todo esto, vemos cómo vino persecución. Pero si vino persecución,
vino con un propósito. El Señor no los desamparó. El Señor solamente los movió. Y eso es lo que está haciendo hoy el Señor a través de esta circunstancia adversa. Nos está moviendo. Yo creo que estábamos tal vez muy cómodos en los templos, porque la iglesia no nació en los templos. La iglesia nació en las casas. Compartían el pan, se predicaba la palabra, había un fervor por ayudar al prójimo. Las pertenencias no se consideraban suyas propias, se consideraban para el bien común, se ayudaban los unos a los otros. Bueno, era una demostración del amor que todos nosotros tenemos que mostrar, pero que definitivamente por el estilo de vida o ritmo que llevamos hoy en la sociedad no lo podemos desarrollar como tal. Pero no nos preocupemos, hermanos, de esto se va a encargar el Señor, porque así les pasó precisamente a la iglesia primitiva. Ellos cayeron en esa comodidad, estaban muy contentos ahí en Jerusalén, pero el Señor tuvo que levantar una circunstancia adversa contra ellos, y ellos se movieron y empezó la predicación, empezó la expansión del evangelio. Y ahora lo que está pasando es que vemos, podríamos decir, el ministerio de Juan el Bautista, que es el que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelva hacia el de los padres, porque así tiene que ser, hermanos. Antes de la venida del Señor Jesús, así como vino Juan el Bautista, que ministró en el poder o en el espíritu de Elías, también para este tiempo postrero, ese espíritu, esa administración también viene para la iglesia. Que tengo que decirles, hermanos, que hay hermanos que están enemistados. Hoy mismo, tal vez algunos estén escuchando esto. Hermano, no es tiempo de seguir aferrado a ese rencor. Es tiempo de soltar, es tiempo de reconciliarse, es tiempo de que nos pongamos a cuentas. ¿De qué sirve, hermano, estarte congregando si tienes pleitos, tienes cuentas pendientes con tus hermanos, con tu familia, tal vez con tus padres o tal vez con tus hijos? Hermanos, es tiempo de que haya perdón entre los hermanos, es tiempo que haya perdón en la familia. Sé que me estoy extendiendo y va a ser necesario, considérenlo como un mensaje, ¿verdad?, de domingo, pero sí es importante que después de estos, llevamos desde el jueves, son 4 días, ¿verdad? 4 días que llevamos ya con esta situación. Yo creo que ya empezamos a valorar la libertad que realmente no se estaba aprovechando bien. Vamos a empezar a valorar el hecho de tener un lugar donde congregarnos como iglesia. Y yo les digo, anímense, esto es temporal, va a pasar. Creo que vamos a volver a estar aquí todos juntos, y el día que lo hagamos, yo creo que vamos a venir con todo el corazón a gozarnos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, hermano, Dios te está dando un tiempo para que te pongas a cuentas con Él, para que esos asuntos que tengas pendientes los hagas. Mire qué pasaría. Imagínense que aquellos que salieron perseguidos hubieran dejado cuentas pendientes. No, el Señor no los dejó. Primero los restauró, los salvó, los limpió, les dotó del Espíritu Santo y fueron ministrados con la palabra a través de los apóstoles, la oración, y ellos mismos se convirtieron en evangelistas poderosos. ¿Y por qué obraba el Espíritu de Dios a través de ellos? Porque ellos estaban viviendo la transformación del Evangelio en sus vidas. Yo creo que todos ellos regresaron
totalmente cambiados, y aquellos a los que les predicaban muy seguramente eran sus familias, sus vecinos, o sus compañeros de trabajo, que vieron algo diferente en ellos, algo que fue el testimonio principal, no necesariamente las palabras que les compartían, sino el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que mostrar cada uno de nosotros, hermanos. Por eso, si hablamos del amor de Dios, tienes que mostrar en tu vida el amor de Dios. Si hablamos del perdón, tú tienes que estar a cuentas con tu hermano. Esto es serio, es muy importante que lo pongamos en práctica. Hermanos, Dios está usando todo esto para purificar a su iglesia. Pero les digo algo, aunque esto va a pasar, es nada más un pequeño ensayo. Realmente esto es un pequeño ensayo de lo que va a venir. Porque ahorita no estamos hablando de una persecución como la que experimentó la iglesia primitiva. Pero yo creo que es muy probable que la iglesia que conocemos hoy, o del concepto que tenemos de iglesia hoy, realmente no sea lo que se esté viviendo cuando el Señor Jesús venga por su amada iglesia en el arrebatamiento. Es muy probable que para ese tiempo la iglesia ya esté sufriendo, ¿verdad? Estamos muy cerca, todos estos grupos, ¿verdad?, que han estado presionando, han estado implantando sus ideologías, y que son ideologías contrarias, que se levantan contra Dios, que blasfeman contra Dios. Entonces estamos plenamente conscientes, y que estaba también profetizado en la Escritura. Así que es muy probable, tal vez no en todos los lugares, tampoco se alarme, pero tal vez no en todos los lugares, pero hoy mismo hay persecución en muchos países contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y aunque nosotros vivimos en un México con garantías, con libertad, libertad religiosa, realmente, hermanos, esto puede cambiar. Y si Dios está permitiendo esto mediante una circunstancia que no es persecución, véalo como un ensayo. Necesitamos que en cada hogar esté un altar con el fuego encendido al Señor. Que no seamos creyentes o cristianos evangélicos de domingo, sino que lo vivamos todos los días, hermanos. Es muy importante que tomemos en cuenta esta palabra, hermanos. Es tiempo de aprovechar el tiempo. Es tiempo de que nos pongamos a cuentas en todas esas áreas, ¿verdad?, que nosotros hemos descuidado. Quiero mencionar lo que dice el Señor Jesús. Lo mencionamos en Lucas 21. Vamos, busca ahí Lucas 21. Yo aquí tengo mi Biblia. Pero mira lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 21, 36, para que nos alentemos con estas palabras. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor Jesús habla de que van a venir cosas duras, ¿verdad?, para este tiempo, incluso para sus escogidos. Pero también Él ha prometido, ¿verdad?, de que no seríamos tocados por estas amenazas. Pero aquí hay algo muy importante. Dice el verso que leímos, velad. Es decir, estar despiertos, estar alertas, velar. Hemos dicho siempre que la manera espiritual en que nosotros velamos es con la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cómo vamos a velar si no tenemos la lámpara? Si no usamos la lámpara, hermanos, son dos cosas muy importantes.
es velad y orad. Velad y orad. Es la palabra y la oración. La palabra y la oración son necesarias en todos nosotros en este tiempo. Orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Mire, si yo le pido al Señor, yo quiero ser digno de ti, ¿qué me va a decir el Señor? Me va a decir lo que tengo que hacer. Me va a decir lo que tengo que quitar de mi vida. Me va a decir lo que estoy haciendo mal. Necesitamos ser dignos del Señor. Y la única manera de ser dignos del Señor es que nosotros atendamos sus mandamientos, le obedezcamos, porque es la única manera que vamos a poder escapar de las cosas que vendrán. Y dice el mismo Señor, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta palabra es muy importante porque hay un ejemplo que recordábamos en la mañana aquí en la reunión dominical, que todavía hace unos domingos atrás hablamos sobre el rey Ezequías. Le invito a que vaya a Segundo Libro de Reyes 20:19. Yo espero que este mensaje lo tome y lo medite, si es posible, escudriñe estas escrituras para que el Espíritu, ¿verdad?, edifique en su corazón. Segundo Libro de Reyes 20:19. Dice el verso 19: entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Y por qué dijo esta expresión? Este relato se encuentra también en Isaías 39 del 1 al 8. Sí le invito a que usted lo lea con calma, pero básicamente llegaron unos embajadores de Babilonia. Ezequías fue un rey temeroso de Dios. La vez pasada recordábamos cuando él enfermó y cómo él clamó y le dijo a Dios, Señor, yo he andado en integridad, yo te he obedecido. Y cómo el Señor, en respuesta a esa oración, que fue una oración eficaz, el Señor le concedió 15 años más de vida. Ezequías es un ejemplo, es un modelo. Ezequías, el reinado de Ezequías tiene mucho que ver también en lo escatológico. Resulta que el Señor ya había determinado castigar a Israel. El Señor ya tenía determinado que Israel iría en cautividad, pero todavía faltaban varias generaciones más. Por lo menos faltaban llegar hasta su nieto Josías y luego vendrían 4 reyes más. Entonces no fue inmediato esto, pero en ese tiempo cuando llegaron los embajadores de Babilonia ahí a visitarlo, Ezequías los recibió y los llevó en su casa, les mostró sus tesoros, su plata, su oro, su riqueza. Haz de cuenta que él vino y le mostró la grandeza del reino en el cual era el rey. Es como, ¿verdad? Nosotros hicimos algo, tenemos algo bonito en la casa y mire, él vino a mostrarles. Y entonces dice la escritura en el verso 14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y les dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Entonces, en ese momento Ezequías no tenía para nada, ni sabía que los babilonios serían el instrumento de juicio para Israel.
Y él lo recibió, ¿verdad?, de una manera muy amable, muy espléndida, como yo me puedo imaginar, como personas muy importantes con las cuales él, también siendo rey, se codeaba. Es decir, para ese tiempo Babilonia ya apuntaba a ser una potencia. Entonces él le contesta a Isaías y le dice, entonces Isaías le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí que vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ahora, medite usted en la respuesta de Ezequías a las malas noticias, vamos a decirlo así. Malas noticias porque imagínese quién quiere que vengan y le digan, ¿sabes qué? Esos que acabas de recibir con los brazos abiertos, esos que con los cuales te codeas que son muy importantes, van a venir y van a despojarlos de todas esas riquezas que le mostraste, la plata, el oro, pero no solo eso, los tesoros se los van a llevar, pero no solo eso, de tu descendencia van a tomar de tus hijos, se los van a llevar cautivos y van a ser siervos en el palacio del rey de Babilonia. Observe usted, por favor, la respuesta de Ezequías. Les dice, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Medite usted en eso. Yo creo que Ezequías tenía una plena confianza en Dios. Ezequías sabía quién era Dios. Sabía que Dios es soberano. Que nosotros no podemos cambiar lo que Él ya ha determinado. Y eso muestra una plena confianza. El decir que la palabra de Jehová es buena, es decir, si el Señor lo ha dispuesto, es porque hay un propósito bueno en todo. Si tenemos que pasar por eso, esa palabra es buena. Hermanos, tengamos presente esta palabra. Si a veces nosotros estamos en una situación difícil, aquí Ezequías todavía no lo vivía. Ahorita le voy a explicar por qué. Pero ya se le estaba anticipando. ¿Y sabe por qué le avisó? ¿Por qué le anticipó Dios a Ezequías por medio del profeta Isaías? Porque Ezequías era un hombre que amaba a Dios. Amaba a Dios. Acabamos de considerar ese pasaje en Amós, donde dice, ¿hará algo Jehová sin que le revele el secreto a sus siervos los profetas? Pero a sus siervos, a los que le sirven, a los que le aman, aquellos que tienen comunión. Hermanos, por eso debemos de tener paz. Si buscamos a Dios, Él nos va a hablar y nos va a tranquilizar. Aquí yo puedo entender esa confianza en Ezequías, porque Ezequías tenía comunión, Ezequías servía a Dios, Ezequías era un hombre recto, era íntegro para con Dios, que eso fue lo que le valió que en esa oración el Señor le respondiera con 15 años más de vida. Y la última palabra, que es la que quiero aplicar aquí, y que tiene que ver con las palabras del Señor Jesús. Él dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. En otras palabras, Él está diciendo, no voy a estar aquí porque voy a ser guardado de ver esta situación difícil que viene. Y aquí es donde aplica, ¿verdad? La palabra del Señor Jesús. Que seamos dignos de escapar de las cosas que vienen. ¿Por qué Ezequías no lo sufrió?
¿por qué Ezequías solamente supo lo que venía? Ezequías supo porque amaba a Dios, porque servía a Dios, porque era recto para con Dios. Y Dios lo preservó. A él no le dio, no determinó que Ezequías viviera eso. Ezequías entonces es un modelo para nosotros en su manera de conducirse. Ya estaré compartiendo otros pasajes, ¿verdad? Otras cosas que son para animarnos en estos momentos en los siguientes mensajes. Y gracias a Dios porque la palabra sí es una fuente inagotable. Pero, hermanos, qué hermosa esta palabra. Ezequías fue guardado de las cosas que iban a llegar sobre el pueblo de Israel tiempo después. Por eso él expresó, a lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Así como él tuvo ese valor, esa valentía para decirle a Dios, he andado en integridad, he andado en rectitud. Así él tenía esa confianza de que el Señor no permitiría que él viera las situaciones, las calamidades, la justicia de Dios sobre la nación de Israel. Entonces tomemos muy en cuenta estas palabras del Señor Jesucristo. Velad, es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Cuántos Ezequías habrá en la iglesia del Gólgota? Meditemos en esto, hermanos. Somos llamados a tomar este ejemplo, andar en integridad, en rectitud, y que la vida que el Señor nos conceda sea una vida de paz y de seguridad. La verdad, como decía en una meditación anterior, no quiero ver realmente los juicios de Dios, y no lo voy a ver, pero lo digo en un tono irónico, por aquellos impíos. No quiero ver lo que viene sobre este mundo de parte de Dios para juzgar el pecado y para establecer su reino en esta tierra. Hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor Jesús viene pronto y el Señor nos está probando. Es para que te pruebes estos días. Es para que te analices cómo está tu comunión con Dios. Hermano, enciende el fuego en el altar, en tu casa. Enciende el fuego del altar de la adoración a Dios. Enciéndelo. Aprovecha este tiempo. Pero quiero que estas ministraciones sean efectivas. Que lleguen, que las escuches, que tomes en serio la palabra de Dios, tomes en serio este tiempo, dedícale este tiempo al Señor. Y vamos a hacer una oración para terminar. Yo espero que la palabra de Dios te afirme, ten ánimo, ten esperanza. Es bueno lo que viene para su pueblo, es muy grande, es la justicia perdurable que nosotros anhelamos, y viene la salvación para su iglesia. Que el Señor sea glorificado en todo. Padre, ahora te damos gracias. Te pido, Padre, que esta palabra traiga ánimo, traiga esperanza, traiga aliento a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus casas. Gracias te damos, Señor, por este medio. Prospérala. Bendice, Señor, a cada familia. Que estos 4 días que llevamos, yo creo que ya muchos han estado experimentando, Señor, la bendición de la comunión ahí en el hogar. Y levanta más altares, Señor. Que ahora, Señor, esté encendido el fuego en cada altar. Gracias, Señor, porque
Señor, no ha faltado el sustento, no ha faltado el alimento. Bendice a las esposas, las madres, Señor, a las mujeres en cada hogar, con esa sabiduría que ellas tienen, Señor. Padre, inquieta los corazones de los varones a tomar su posición, Señor, como sacerdotes en el hogar, que tengan la iniciativa, Señor, de este tiempo, porque también entendemos que si uno no atiende a través de las circunstancias, pues entonces será más duro el llamado de atención. No, que no sea, Señor, más duro el llamado de atención. Que baste todo esto, Señor, para que nos afirmemos. Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, Señor, y por todo lo que vas a hacer. Glorifícate en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a aquellos que también nos han preguntado, ¿verdad?, por mi estado de salud. Dios les bendiga, hermanos. Así que estamos para servirles. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos. Amén.